Solo estando en el lugar, sabes lo que está sucediendo. Los periodistas, vivencias y relatos. Bienvenidos. Amigos televidentes, bienvenidos a su programa Los Periodistas. Ya lo estábamos esperando con un resumen bastante completo de lo que ha marcado la agenda noticiosa esta semana. Muchos temas por compartir con usted, como los incendios estructurales y también otro tipo de situaciones que inician a marcar ya la temporada navideña. En el set me acompaña Rosemary, Hugo y también Jensi López para abordar todos esos temas que usted debe conocer. Buenas tardes, compañeros. Así es, Vivian, buenas tardes y buenas tardes a las personas que ya nos acompañan esta tarde precisamente, y pues les comento que vamos a abordar muchos temas. Entre estos también podemos mencionar las balas al aire que son tan comunes durante esta temporada y el hecho de los extorsionistas que en este caso están exigiendo el pago del bono navideño a los transportistas a nivel nacional. Hugo, buenas tardes. ¿Qué tal, compañeras? Muy buenas tardes. Más que una falta, un delito, es una irresponsabilidad de parte de las personas realizar estos disparos al aire sin pensar en alguna implicación. Pues en algunos casos nosotros hemos cubierto, o los compañeros han cubierto, el tema de que hay personas que resultan heridas por estas balas famosas perdidas que dan. ¿Pienso? Hola, Hugo, buenas tardes. Estamos en una época de fin de año y los delincuentes no desaprovechan la oportunidad para iniciar a cobrar el bono del aguinaldo a los pilotos del transporte público. Este tema también lo estaremos abordando en su programa Los Periodistas. Acompáñenos en estos 60 minutos. Bueno, son bastantes temas los que traemos a colación para que usted lo conozca a detalle, pero vamos a iniciar de inmediato precisamente con lo que hace noticia esta semana, como le indicaba, las balas al aire, los disparos al aire. Y es que en esta temporada navideña muchas familias se reúnen para celebrar, para convivir. Sin embargo, por el tema de COVID-19, pues existirán otros protocolos, un distanciamiento social y probablemente que no estemos con los seres queridos. Sin embargo, con la ingesta de bebidas alcohólicas, las personas pierden la razón e inician a actuar de una forma irresponsable, como disparar al aire, prácticamente jugando una ruleta rusa, a ver quién le quitan la vida o si la bala queda en un terreno baldío. Pero le hemos preparado un reporte para que usted conozca a fondo este tema. Que presentamos en Los Periodistas, pero le narraba precisamente de esta situación que se da en esta temporada navideña. La Policía Nacional Civil reitera el llamado a todos los guatemaltecos. Si usted conoce que su vecino, incluso familiares, tienen esta mala práctica de disparar al aire, por favor denúncielo. El 110 de la Policía Nacional Civil, las 24 horas del día para recibir esos reportes. Pero el llamado precisamente lo dan las autoridades en el siguiente reporte. Lo que para ellos es diversión y un motivo de celebración, a otros le roban las sonrisas y les quita vidas de seres queridos. En esta temporada navideña, una fecha para compartir en familia y celebrar, las tragedias también se hacen presentes. En estas festividades, las personas consumen bebidas alcohólicas y pierden la noción. Cometen imprudencias y juegan como a una ruleta rusa. Y relativamente caen las balas. La suerte es si impacta en un lugar neutro o desafortunadamente le quita la vida a una persona. Solo en lo que va de diciembre, la Policía Nacional Civil
ha reportado 2 casos. Aunque ninguna persona resultó herida, una familia de la zona 6 de Misco reportó que una de las láminas de su vivienda estaba perforada. Una bala la atravesó. El segundo caso se trata de una mujer que iba a bordo de su vehículo sobre el anillo periférico. Escuchó un fuerte impacto y observó un agujero en el vidrio de la ventana del lado del copiloto. Al impactar, la bala perdió fuerza y el casquillo quedó en el sillón. Afortunadamente, el conductor iba solo. De lo contrario, se estaría lamentando una vida. Una vez más, las autoridades hacen un llamado a la conciencia para no disparar al aire en esta Navidad y celebrar de una manera diferente, sin saldos trágicos. Recuerde que si usted conoce este tipo de imprudencias, si observa que un vecino o incluso un familiar dispara al aire, denúncielo al 110 de la Policía Nacional Civil. Bueno, y son lamentables este tipo de casos porque en cualquier momento una persona puede resultar herida o en los peores de los casos puede incluso fallecer. Pero ¿qué opinan las autoridades acerca de este tipo de hechos? Veamos. Recordemos que en esta temporada hay personas que realizan disparos al aire, lo que comúnmente nosotros conocemos como disparos sin causa justificada. Recuerde la ley de la gravedad, todo lo que sube baja y puede ocasionar un daño, ya sea material o en algunos casos pérdidas de vidas humanas. En cuanto a la irresponsabilidad del uso de las armas de fuego al disparar sin causa justificada. Hay personas que bajo efectos de licor portando armas de fuego pues utilizan esta arma para realizar los disparos sin ninguna causa justificada. Han habido casos en los que, un caso reciente, en la zona 6 de Misco, en la colonia del Milagro, precisamente una familia pues informa sobre un agujero en el techo de su vivienda. Al momento que nuestros agentes llegan al lugar, verifican y en la parte de uno de los ambientes de este domicilio pues se puede observar que hay un orificio en el cual entra la luz o la claridad. Nuestros agentes pueden observar que se encuentra un encamisado de bala, lo que comúnmente nosotros conocemos como bala, que el cual aparentemente ingresó, cayó y pues en ese momento no había nadie en ese ambiente, ya que la familia no se encontraba, pero al regresar ellos se percatan que el techo de su vivienda tenía un agujero. Ellos llaman a las autoridades y nuestros agentes localizan un plomo de un disparo que obviamente fue realizado por una persona irresponsablemente. Otro caso que sucede esta semana precisamente a la altura del anillo periférico por el puente Villalinda, buscando hacia el ingreso de la ciudad capital, nos reporta una profesional de la medicina que ella venía conduciendo su vehículo. Ella escucha un pequeño ruido en la parte frontal del windshield de su vehículo, pero no le pone importancia. Sin embargo, al estacionarse, se percata que su vidrio tiene un agujero, un orificio. También verifica que en el lado del copiloto, pues tiene ese mismo agujero. ¿Qué significa esto? Una bala perdida ocasiona el daño material al vehículo de una persona, que si vemos en ese momento hubiera ido un acompañante, hubiera ocasionado la pérdida de una vida. Bueno, y es el llamado que hacen las autoridades hasta este tipo de actitudes que se pues llevan a cabo durante el mes de diciembre. Hay que tomar en cuenta que en noviembre, por ejemplo, fueron 7 personas las capturadas por disparar al aire, 4 en Villanueva, 2 en Alta Verapaz y 1 en Quetzaltenango. En este último caso se capturó a un hombre que aparentemente disparó al aire e incluso hirió a una niña de 5 años en el rostro. Pero Hugo tiene más detalles porque hoy precisamente hubo otra captura. De Elmer Danilo Cal Orellana, de 33 años, en barrio
Playa Blanca del municipio de San Benito, Petén, al momento que realizaba estos disparos al aire bajo efectos de licor. La misma ley penal nos establece una sanción o una prisión de 1 a 3 años y obviamente se manchan los papeles. Incluso recordaremos que hace un año se dio mucha cobertura de esta situación porque las mismas personas irresponsablemente se grababan y pues lo subían a los estados de su WhatsApp, de su Facebook, de sus redes sociales. Entonces esa fue una modalidad que utilizó el Ministerio Público para poder ubicar a estas personas. Obviamente pues se hace el llamado a poder denunciar a estas personas cuando lo están realizando, pero ojo, compañeros y amigos televidentes, sí es muy importante tener cuidado porque al momento que una persona está disparando al aire, uno sale a observar este tipo de acciones irresponsables, también se corre el peligro que puedan tomar algún tipo de acción de represalia en contra de uno, ¿verdad? Porque uno está saliendo a ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, la medida sería pues poderlo ver, ubicarlo y hacerle llamada a Policía Nacional Civil para que se puedan tomar cartas en el asunto y de esa cuenta pues poder evitar algún tipo de acercamiento con este tipo de personas que usualmente se encuentran en el tema de efectos de alcohol, ¿verdad? ¿Sí, Jensi? Y según el artículo 127 de la Ley de Armas y Municiones, el arma de fuego puede ser retirada si en caso las autoridades sorprenden a los propietarios disparando al aire. Ahora bien, considero que al momento de que una persona inicie a tramitar la licencia de portación de arma de fuego, debería llenar también una serie de requisitos emocionales. ¿Por qué? Muchas veces lo que buscan al disparar al aire es demostrar que tienen fuerza, que tienen poder o buscan simplemente llamar la atención, pero no toman en cuenta la ley de gravedad y que estos actos irresponsables le pueden quitar la vida a muchas personas. E incluso hemos visto que de parte de las mismas autoridades también hay elementos que disparan al aire. ¿Cómo olvidar el caso de un elemento del ejército quien fue aprendido el año pasado precisamente por realizar disparos al aire? Únicamente no se da en personas particulares, sino lamentablemente también se da entre las fuerzas de seguridad. Portar un arma es algo que debe tomarse con mucha responsabilidad, no es una situación que debe tomarse a la ligera y de verdad se debería de tener pues algún tipo también de control, porque no solo se trata de tener los papeles en orden, sino también se trata del estado emocional de la persona, porque puede tener arma legal, pero estar realizando este tipo de acciones únicamente afecta al entorno, incluso a los mismos familiares, porque muchas personas incluso tienen a sus primos, tíos, abuelos viviendo cerca, disparan al aire y no saben si esa bala les va a llegar a uno de ellos. Cifras realmente alarmantes, compañeros, porque ya el Instituto Nacional de Ciencias Forenses incluso ha compartido datos estadísticos que aproximadamente 4,000 personas mueren al año por un arma de fuego. Entre estas 500 son mujeres, pero entre estas víctimas que hablamos que son aproximadamente 4,500 al año, algunas de ellas por una bala perdida. Pero compañeros, acá la pregunta, ¿cuál es la satisfacción que podrían sentir estas personas al disparar al aire si saben en repetidas ocasiones se ha repetido que estas balas le quitan la vida a las personas, a niños inocentes? Incluso en TN23 le hemos presentado historias de aquellos pequeños que están aferrados a su cama, descansando. La bala atraviesa la lámina, impacta en su cabeza y les quita la vida de manera inmediata. Hablamos de personas de la tercera edad, de mujeres que van caminando, tal y como lo narraba el portavoz de la Policía Nacional Civil, una mujer que se conducía en su vehículo precisamente sobre el anillo periférico. Una bala ingresa a su vehículo y queda del lado del copiloto. Afortunadamente ella no llevaba ningún acompañante, si no estaríamos lamentando una vida por este tipo de imprudencias, por aquellas personas que, como tú lo decías, Hugo, incluso se graban como que esto fuera un chiste, como que esto fuera un show, disparando al aire. Otro tema, Jensi, funcionarios, personas que trabajan en temas de seguridad que también cometen este tipo de imprudencias, incluso prestan su arma de fuego para que familiares, primos, esposa, no sé, también cometan este tipo de imprudencias, porque las imágenes se hicieron virales en las redes sociales en donde estas personas disparan en repetidas ocasiones y probablemente incluso hasta bajo efectos de ebriedad. Sí, Vivian, y hay que tomar en cuenta que se acercan las fiestas este mes de diciembre y en este sentido hay muchas personas que salen a la calle. Por ejemplo, durante el 24 y el 31 de diciembre muchos salen, muchos buscan visitar a sus familiares. Hay niños, por ejemplo, quemando juegos pirotécnicos en las calles y esto definitivamente los pone en riesgo. El hecho de que un vecino esté disparando al aire y los niños puedan resultar heridos o en los peores de los casos fallecidos, pues es realmente lamentable.
lamentable porque incluso hay instituciones que hablan sobre quienes no fallecen al momento de recibir un impacto de arma de fuego. Hay personas que lamentablemente pues presentan una discapacidad, muchos pierden la movilidad en sus piernas, otros totalmente en su organismo, y es algo lamentable porque tenían sueños, muchos son jóvenes, niños que desean estudiar, desean ser profesionales, pero una bala frustra esto que ellos tanto deseaban ser en el futuro. Y pues por supuesto hay muchas personas que ni siquiera pueden trabajar porque por lo mismo, ante la situación y el impacto que esto tiene en su organismo, ellos incluso no pueden levantarse de una cama o de una silla de ruedas, como bien le hemos presentado historias en distintas ocasiones. Y en algunas oportunidades, compañeras, hay que tomar en cuenta de que si bien estamos hablando de armas de fuego, muchas de estas son armas ilegales. Son armas que tienen grupos pequeños como son las pandillas que las utilizan. Entonces también tenemos un subregistro de las armas de fuego que se utilizan. Como lo indicaba Rosemary, en esta oportunidad pues para la fiesta navideña salen los niños. Es una situación muy especial para esta oportunidad por el COVID-19 porque aquellas familias que van a respetar no visitar a los familiares, entonces se van a quedar en su casa. Aún así existe el peligro por la irresponsabilidad de estas personas de poder realizar los disparos al aire, y pues esperemos que no pase nada. Pero recuerden de que tienen que grabarlo y denunciarlo a las autoridades, porque entonces es así la única forma en que se puede procesar a estas personas ante las autoridades. Ahora bien, tomando en cuenta el tema de las armas de fuego ilegales, muchas personas tienen sus casas con techos de lámina, principalmente en las zonas rojas, en las zonas en donde operan muchos grupos de pandilleros, de sicarios y de personas incluso que están pues entrenando a los jóvenes para que aprendan a disparar. ¿Se imaginan cuántas casas no hay en riesgo con su techo de lámina por una bala perdida? Por una bala que lamentablemente pues no va dirigida a ellos, pero les puede ya sea quitar la vida o dejarles algún tipo de discapacidad. Y yo creo que el tema de las balas perdidas pues únicamente no debería salir a relucir en las fiestas de fin de año. Sí, se incrementan los casos de disparos al aire en estas fechas, pero no podemos olvidar a esos integrantes de los grupos delincuenciales quienes se dedican precisamente a entrenar menores de edad. ¿Cuántos lugares no se han pues localizado por parte de las fuerzas de seguridad en donde les enseñan a los menores a disparar? Una bala perdida pues puede llegar a darle a alguna de las personas que se encuentren en el perímetro del lugar. Eso también hay que tomarlo en cuenta. No es únicamente en las fiestas de fin de año que se dan este tipo de situaciones, es en todo el año, pero sí hay un incremento durante diciembre. Es por ello que el llamado está a las personas que sí portan armas de fuego de forma legal, que por favor actúen con responsabilidad. Es cierto, muchas veces lo que buscan es demostrar poder, demostrar seguridad, demostrar que tienen un arma de fuego y por eso pues publicarlo en redes sociales, pero también hay que tener un poco de conciencia. La aceptación social a través de las plataformas virtuales no va a suplir la vida de alguna persona que sea inocente, no va a suplir la vida de una persona que quede con algún tipo de discapacidad a causa de estos hechos irresponsables. El último estudio de la DIGECAM revela precisamente en el 2017 que por cada 100,000 habitantes, 400 personas tenían la licencia de portación de arma de fuego. Imagínese usted una cifra bastante elevada, y la mayoría de permisos se otorgan en el oriente, en donde en estos departamentos, Petén, Chiquimula, por ejemplo, portar un arma de fuego en la cintura es sinónimo de honor, en donde hay dichos como oriente, donde el sol nace cuadrado, pero lo redondeamos a tiros. Son unos dichos que se aplican en estas comunidades en donde, como le repito, portar un arma de fuego es totalmente común y un sinónimo de honor. Ya con la ingesta de bebidas alcohólicas, esto probablemente se sale de control e inician a disparar al aire. Un tema bastante complicado. Lo que dicen las autoridades es que en esta Navidad 2020, pues que todo sea diferente, que celebremos de una manera contraria, que celebremos con la familia y que no se registren más balas perdidas. Con esta información, precisamente, compañeros, vamos a marcar una breve pausa, pero por supuesto la invitación a que continúe con los periodistas, porque al regresar tenemos más temas por compartirle.
Según el informe brindado por autoridades, los agentes de la División de Protección a la Naturaleza DIPRONA detuvieron a Paula Alvarado, de 62 años de edad, sobre la 7ª calle de la zona 3 de Quetzaltenango, quien transportaba varios costales con pinabete sin la autorización correspondiente. Está realizando operativos relacionados a la conservación de ramillas de pinabete. El día de hoy, a las 0400 horas, en la 7ª calle y 27 avenida de la zona 3 de Quetzaltenango, se procedió a la aprehensión de la señora Paula Alvarado Ixcoy, de 62 años. Ella pues traía bultos costales. En el interior contenía ramillas de pinabete, las cuales venían de forma ilegal. ¿Cuál es la procedencia de esta ramilla, la cual pueden considerar ustedes que venga? Según la investigación preliminar, estas ramillas vienen procedentes del municipio de Mostenango, de Totonicapán. ¿Cuál puede ser el valor de lo decomisado, ya que es una gran cantidad de ramillas las que estamos observando? El conteo que se realizó por parte de técnicos del CONAP asciende la cantidad de 10.500 ramillas de pinabete, las cuales están valoradas en 55.125 quetzales. La mujer fue trasladada y puesta a disposición del juzgado correspondiente para que resuelva su situación legal. Las autoridades le recuerdan a la población que las ventas de pinabete autorizadas se caracterizan por la colocación de marchamos blancos en sus productos, aprobados por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas y el Instituto Nacional de Bosques. El no portar el marchamo sería una comercialización ilegal. Bueno, y este es otro tema que traemos a colación en esta temporada navideña, y en esta historia le presentamos también la captura de una mujer de 62 años a quien le incautaron 10.500 ramillas de pinabete. Recuerde que esto es ilegal. Únicamente se permite la comercialización de este árbol con un márchamo blanco, lo cual regula el CONAP. Estas ramillas de 10.500 ramillas están valoradas aproximadamente en unos 55,000 quetzales, dio a conocer DIPRONA de la Policía Nacional Civil. Y por supuesto que estos operativos continúan implementándose en puntos estratégicos como en la ruta interamericana. Recordemos que estos productos la mayoría de veces vienen de Occidente, Jensi, y por esa razón es que las autoridades han reforzado este tipo de operativos. Así es. Ahora bien, señora, usted que ya elaboró el nacimiento en su casa, en la compañía de sus familiares, de sus amigos, seguramente ya utilizó el musgo y la pata de gallo. Pero ¿sabe algo? La comercialización ilegal también se da en estos insumos. Acá se lo mostramos en la siguiente nota. El Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP, Policía Nacional Civil y el Instituto Nacional de Bosques INAP reportaron el decomiso de 866 especies de pata de gallo, 76 gallitos de tilancias pequeñas y un bulto de barba viejo, más conocido como musgo, en la ruta interamericana en el kilómetro 102 en jurisdicción de Agua Escondida de Chichicastenango, Quiché. Se procedió a hacer la incautación de distintas especies navideñas que no contaban con su permiso, que el mismo Consejo Nacional de Áreas Protegidas extiende. La incautación fue específicamente de las especies más conocidas. Son 866 especies de pata de gallo, que es la Tilancia guatemalensis, que regularmente la conocemos así. Son 76 también gallitos, que son los tilancias pequeñas, podríamos decir, y un bulto, que es la medida, el indicador de medida que nosotros le tenemos a lo que se pudo incautar también de barba de viejo, que es el musgo blanco o gris que se le conoce, que es el que se utiliza generalmente para los nacimientos. Siempre hacer el llamado a la población de que si tienen ustedes que armar un nacimiento o adornos en sus hogares, que seamos responsables todos de también preguntar y averiguar a las personas que venden, que tengan todos los documentos legales, que son las autorizaciones que extiende el CONAP. En este decomiso se logró la captura de 2 hombres quienes no portaban el permiso de transportar este producto. Ellos serán puestos ante un juzgado correspondiente para brindar sus primeras declaraciones. Desde la tierra del paisaje Sololá, reporta Mario Guzmán. Interesante esta nota, pues hay que conocer que son diferentes los accesorios o los objetos que se utilizan en un nacimiento, pero también tenemos que tomar en cuenta de que en este año pues ha sido muy difícil, muchas personas perdieron su trabajo, entonces ahora pues la misma necesidad puede obligarlos a tener este tipo de
de ventas, pero siempre tiene que hacerlo a través de la ley, de la compra directa, de los permisos de las autoridades, para evitar que la mercadería se las decomisen, porque si bien está regulado, se puede comprar, se puede vender, pero pues, háganlo con la ley en la mano para evitar el decomiso de la mercadería, y principalmente, pues como siempre, son llevados ante los tribunales de justicia y tienen que pagar una fianza. Entonces, más que obtener un beneficio económico, termina convirtiéndose en un problema económico para las familias afectadas. En esta oportunidad, la señora de 62 años que fue detenida por las autoridades al momento de llevar estas ramas de Pinabete. Hugo, la comercialización de estos insumos para las fiestas de fin de año pues son vitales y claves para muchas personas que se dedican a la economía informal. Es necesario que las personas que se dediquen pues a vender este tipo de insumos estén informados sobre los procesos que se deben llevar a cabo para realizar una venta legal. Y es que también para quien pues no es una sorpresa elaborar el nacimiento con sus familiares, con sus amigos, ese olor de Pinabete, ese olor característico de la Navidad. Pero también acá hay que tomar en cuenta, dejando a un lado ya pues la economía informal, que sí hay muchas personas que viven de la comercialización del Pinabete, y también dejando a un lado pues esa emoción de la Navidad. Ojo, estamos depredando nuestros bosques. Considero que por cada árbol de Pinabete que se corte deberían sembrarse 15 más. ¿Por qué no existir algún tipo de proyecto, algún tipo de campaña que precisamente haga concientización sobre este tipo de situaciones? Es muy bonito tener el árbol navideño en nuestros hogares y pues sentir ya ese confort que nos da la Navidad, pero también hay que tomar en cuenta algo. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos? Acá también la parte ambiental es muy necesaria tomarla en cuenta, y si es posible pues comprar algún otro tipo de adorno, otro tipo de insumo que pueda llegar a sustituir a los árboles de Pinabete, porque recordemos que pues la situación acá se encuentra muy complicada con relación a la tala de árboles. No vaya a ser que en unos años pues ya ni siquiera tengamos árboles para ponerlos en nuestros hogares. Recordemos que esta es una especie pues única acá en Guatemala. Debemos conservarla, debemos cuidarla, debemos protegerla para dejarle un legado a nuestros hijos o a nuestros nietos. ¿No es así, compañeras? Sí, así es, Jensi, y pues este tema da mucho de qué hablar esta temporada, precisamente por lo que ocurre, la tala de este árbol que es tan importante y que únicamente crece en el altiplano del territorio nacional. Bueno, pero ahora cambiamos de tema, y es que el crimen organizado busca el aguinaldo de los transportistas y de otras personas que buscan sobrevivir a través del comercio. Nosotros hablamos con autoridades porque desde que inició el mes de diciembre ya los grupos organizados se han comunicado vía telefónica para solicitar el llamado bono navideño, sobre todo a los taxistas, a los tuktuqueros y a los pilotos de buses. Veamos. Yo te voy a decir cómo me la vas a entregar, ya sea personal o ya sea depositada, como si estaba más fácil, va, mamita, ¿me entendés? Igual no las tenés que dar, va. Nuevamente con la reactivación del transporte hace más o menos mes y medio o 2 meses, en donde conjuntamente con esto pues se dan las extorsiones, el asedio constante que tienen pilotos y transportistas. Ahora se han multiplicado las llamadas telefónicas amenazantes hacia ese sector de la población, en donde indudablemente eso viene a agravar aún más la situación delicada, no solamente de salud por el tema de la pandemia, sino la situación económica de los guatemaltecos. Ya casi a 7 meses de no haber prestado el servicio de transporte exurbano y urbano, pues ahora nos topamos con esto a nivel nacional. Eso no solamente para el departamento de Guatemala o el municipio de Guatemala, es a nivel nacional donde está dando este tipo de llamadas extorsivas de presuntos grupos de extorsionistas o de imitadores. Inclusive se ha comprobado que hay personas que no se han dedicado a delinquir y que hoy por hoy están en ese tipo de negocio criminal, quitándole la paz y la tranquilidad a los guatemaltecos. Bueno, y en este caso hay que tomar en cuenta también que no solo son los pilotos de buses los que están siendo amedrentados, sino también los taxistas. Hoy hay un proceso también de que eso se ha incrementado o se ha ampliado hacia taxistas, hacia mototaxis o tuk-tuk, y es una situación complicadísima hasta para los mismos visitaxis que han estado recibiendo llamadas amenazantes, en donde ya pues, la tranquilidad se les quita. Los taxis colectivos también está en la situación también de regular la actividad del transporte no autorizado,
se ha estado insistiendo en las diferentes entidades de gobierno central y de gobiernos municipales que debe regularse esta actividad para poder tener realmente un verdadero control de los taxis, que todos paguen también sus impuestos como debe ser y no haya una competencia desleal entre los mismos grupos. Pero también los taxistas y otros medios de transporte público están siendo amenazados para exigirles el denominado aguinaldo para los extorsionistas. Tenemos información tanto de transporte urbano, exurbano y de taxistas del sector de taxis que también ya están recibiendo llamadas desde hace más o menos una semana en donde les instan de manera muy vulgar, de manera muy amenazante a que paguen la extorsión. No han querido indicar montos, pero esto varía, depende de la ruta, depende del tipo de transporte. Se animan a cobrar desde 50 quetzales por unidad de transporte, ya sea taxi, autobús o microbús, hasta 100 quetzales. Incluso a veces lo hacen de manera semanal, quincenal. Ellos hablan de que se tienen que poner al día de todo lo que les han estado acumulando de pagos no hechos por el tema de extorsiones. Eso no es un trabajo. Lo que ellos hacen es una actividad criminal. Bueno, y como usted bien lo escuchaba, de 50 quetzales a 100 quetzales es la cantidad que deben de pagar pilotos del transporte colectivo por unidad, y esto debe ser diariamente según la información que nos dan a conocer autoridades. Pero en este sentido es importante tomar en cuenta que a causa de la pandemia ya el pasaje incrementó incluso en un 100%. Esto depende de cada ruta. Sin embargo, el usuario en definitiva es quien resiente este incremento. En definitiva, muchos tenemos nuestro presupuesto hecho y ya al momento de pagar algo más caro, en definitiva, pues todo se desajusta. Y también hay que tomar en cuenta que ahora, con el pago del bono navideño, los transportistas posiblemente incrementen el precio del pasaje, lo que definitivamente va a continuar afectando a la población que utiliza este tipo de servicio del transporte colectivo. Estamos hablando de buses, de tuk-tuk y también de taxistas. Incluso hoy dábamos a conocer que un taxista fue asesinado en el área de la terminal, aparentemente también por el pago de la extorsión. Son hechos realmente lamentables y las autoridades también informaron que este año son 12 personas relacionadas al transporte público las que han perdido la vida. Acá hay que tomar en cuenta que a causa de la suspensión por la pandemia, pues la cantidad disminuyó. Sin embargo, pues ya vemos cómo todo se va reanudando, estamos iniciando la nueva normalidad y este tipo de hechos criminales pues no han cesado, Vivian. ¿Cuántas personas, cuántos trabajadores inocentes no han perdido la vida en manos de estos presuntos extorsionistas? Son muchos y la cifra es realmente alarmante. Como tú lo narrabas, Rosemary, entre 50 a 100 quetzales diarios deben pagar los pilotos de las unidades del transporte colectivo, de taxistas, incluso de tuk-tukeros. Pero acá vamos a hablar específicamente de algo, porque no solo existe un grupo de extorsionistas, por lo menos hay 5 que acosan al mismo piloto y este piloto debe entregar esas cantidades a estos 5 grupos de extorsionistas. Si se niega a pagarle a uno, pues el saldo va a ser su muerte. Una situación bastante complicada, y es que estas personas de manera semanal, quincenal o cada mes deben efectuar las cuotas, o bien todos los días. Pero cuando surgen temporadas muy específicas como la Semana Santa y ahora que es Navidad, ellos pues se inventan un nuevo bono. Ahora es el bono navideño. Imagínese usted qué abuso. Para cuando inician las clases le llaman el bono escolar. Imagínese usted, estos pilotos se las deben ingeniar para recaudar más fondos, para apartar el dinero para los extorsionistas y aparte para llevar el pan de cada día a casa. Por supuesto que las autoridades lo que recomiendan es que los pilotos denuncien, aunque el proceso sea un poco tardado, pues lo mejor es eso, que usted denuncie y que de esa manera se desarticulen esas estructuras criminales. El llamado a la denuncia está efectivamente, pero ¿qué tanta cuenta le trae a los pilotos denunciar? Porque precisamente cuando se dan estas amenazas se les pide, 1, no denunciar, y 2, sabemos que los procesos de investigación son muy tardados y mientras se llevan a cabo las investigaciones, ellos tienen que continuar haciendo efectivo el pago de la extorsión. Este pago que usted, usuario del transporte público, hace efectivo día a día, cuando va a trabajar, cuando va a estudiar o cuando sale a hacer algún tipo de diligencia. Y al final es para mantener con lujos a estos integrantes de estas bandas delincuenciales. Es cierto,
por la pandemia del COVID-19 y luego de esta reapertura se ha incrementado el precio del pasaje. Sí, ellos deben cubrir pues estos gastos para desinfectar las unidades, pero aparte ahora pues seguramente, porque así será, se va a dar otro aumento. ¿Por qué? Porque los pilotos se ven en la necesidad de continuar juntando ese dinero, esa cuota semanal que le ponen los grupos criminales, porque como decía Vivi, no es solo un grupo criminal, son varios grupos los que acechan a los pilotos del transporte público. Y al final, ¿quiénes son los que costean o los que pagan estos lujos con los que viven pues estos grupos de extorsionistas? Los usuarios, ya sea usted pagando 1, 2, 3, 4, 5, hasta 10 quetzales más, al final siempre el guatemalteco trabajador, el guatemalteco de a pie, pues para pagando esas consecuencias de esas operaciones de los grupos criminales. Al final, sí, la denuncia es importante, pero muchos pilotos incluso no le tienen confianza a las autoridades por lo tardado que son los procesos de investigación. ¿No es así, Hugo? Claro que sí, Jensi, a lo que tú decías que son procesos muy tardados, yo le agregaría que son procesos demasiado complejos, porque como lo indicaba Vivi también, no solamente hablamos de la clica del barrio 18, Mara Salvatrucha, también hay grupos de imitadores, de extorsionistas, y a eso se le suma el tema de la tecnología. Estos grupos pues utilizan también las aplicaciones, tratan de buscar medios de comunicación criptados para que las autoridades no puedan detenerlos. Si bien se ha hablado de decenas y miles de capturas durante los últimos años por tema de extorsión, es un problema que tiene que reevaluarse, reexaminarse con todas las autoridades competentes, no solamente pilotos, no solo trabajadores, sino todas las autoridades involucradas, porque sí es un tema demasiado complejo, demasiado difícil de poder solucionar, porque se captura un grupo y salen otros, se captura esto y desde la cárcel inician a operar. Entonces pues son situaciones que sí se lamentan, porque como indican las compañeras, se trata de buscar un ingreso, pero a eso hay que agregarle el ingreso que piden estos grupos delincuenciales para poder evitar al final pues la vida de los trabajadores y de los empresarios, no solo de transporte público, también de empresas o de comercios pequeños en las colonias de todo nuestro país. Con 22 cárceles y una población reclusa que supera los 25.500, los penales del sistema penitenciario se han convertido en lugares hacinados, con poco control e ingreso de ilícitos como drogas, armas y violencia. Ahí adentro es permitido todo, media vez tengas cómo pagarlo. Un caos completo en el que efectivamente hay ingreso de drogas, hay ingreso de mujeres, hay ingreso de licor, hay ingresos de chips, hay ingresos de teléfonos celulares. Son escuelas o universidades del crimen en sí. El objetivo es dotarlos de herramientas, de las competencias necesarias para que ellos puedan ser útiles a la sociedad. Además, le presentaremos la historia de un joven que fue capturado por conducir bajo efectos de licor y que durante 7 días fue golpeado, torturado y asesinado por no pagar talacha en una cárcel de Mazatenango. A 5 meses de su muerte, la familia exige justicia. Él estaba todo pullado, quemado, con quemaduras de cigarro, tenía golpes. Encontramos todavía en ese momento manchas de sangre. Nos mataron el deseo de vivir. Nos pusieron en jaque mate. Recuerde que esto y más usted lo podrá ver el domingo 13 de diciembre a las 8 de la noche por Canal 3 y por supuesto en vivo a través de Chapín TV. Cárceles, drogas, armas y violencia es el tema que ha preparado Expedientes para el próximo domingo a partir de las 20 horas por Canal 3. Es importante que usted conozca de lleno lo que se vive en las cárceles de nuestro país. El Ministerio de Gobernación ha informado que son más de 25,000 reos los que están recluidos, pero muchas personas sufren, como la historia de este joven que en 7 días perdió la vida por no pagar la talacha. Pero, ¿qué significa estar tras estas rejas?
muchas cosas. Realmente recordemos que de las cárceles salen las extorsiones, las cárceles se han vuelto al final lugares sin control y hace algunos días cabalmente observábamos unos videos de unos privados de libertad revisando Facebook, revisando WhatsApp, revisando redes sociales. Es cierto, los bloqueadores de señal pues no permiten la salida de llamadas normales, pero no les impide el acceso a internet. Son lugares en los que sí se tiene que tener un control estricto por parte de las autoridades. Pero Hugo, tú que diariamente das cobertura a la fuente judicial, ¿para ti qué significan las cárceles? De forma muy breve, para mí las cárceles son lugares sin ley. La ley y las normas las ponen los mismos privados de libertad y son los más viejos que están en ese lugar quienes ponen cómo deben hacerse las cosas. Rosemary. Sí, bueno, y para mí me causa pues mucho impacto el hecho de la historia que vemos en este previo de expedientes, la historia de un joven que ingresó y que aparentemente por no pagar la denominada talacha fue torturado e incluso pues murió a causa de las heridas que le provocaron. Esto es realmente impactante porque hay muchas personas que únicamente ingresan al sistema carcelario por faltas y esto es lo que reciben por parte del crimen organizado que se encuentra dentro de estos lugares, Vivian. Bueno, cárceles, escuelas del crimen, se hacía referencia en una frase de este tema de expedientes. Por supuesto, un tema bastante extenso que usted debe conocer, en donde se preparan algunos delincuentes y también en donde pierden la vida algunas personas probablemente inocentes. Así que la invitación para que usted sintonice Expedientes el próximo domingo a partir de las 20 horas por Canal 3, el Super Canal. Compañeros, y con esto hemos llegado al final de nuestro programa. Los periodistas, gracias a usted por su fiel sintonía. Los esperamos a la próxima. Solo estando en el lugar, sabes lo que está sucediendo. Los periodistas, vivencias y relatos.